Increíble rescate. Madre loro salva a sus crías de un sorprendente ataque de serpiente feroz. Mariana, con el sol asomando tímidamente detrás de las montañas, sentía una mezcla de emoción y ansiedad al iniciar otro día en su pequeño laboratorio móvil. Las enseñanzas de su abuela reverberaban en su mente, recordándole el compromiso de ser guardiana de lo que no puede defenderse. Este día, el objetivo era documentar la familia de loros que anidaba en el robusto árbol de su patio. Su instinto biólogo se había alimentado de tantas historias escuchadas, donde la naturaleza revela su belleza pero también sus temores. Pero hoy, una sombra oscura se cernía sobre esa tranquilidad, un presagio que le hacía cuestionar si estaba preparada para lo que iba a enfrentar al alzar su cámara. La vida de los loros se desplegaba en un despreocupado ballet de plumajes vivos. Mariana sonreía, pero su alegría se tornó en un retortijón cuando, de repente, una serpiente feroz emergió sigilosamente del matorral. El corazón de Mariana se detuvo un segundo, como un eco del tiempo que su abuela siempre decía: los padres siempre pelean por sus crías, sin importar el peligro. Esa advertencia resonaba ahora con estruendo en su interior, pero el dilema era inminente. ¿Debía arriesgar su seguridad personal por el instinto protector de la madre loro? No. ¿Qué puedo hacer? Se sentía vacilante, su mente acelerada llenándose de dudas. Sabía que estaba a punto de atravesar una línea peligrosa, una que la podría llevar al desenlace de otro capítulo de su propia vida. ¿Y si me lastiman? ¿Y si no vuelvo a ver a los que amo? La presión era abrumadora, y por un instante se sintió atrapada entre su profesionalismo como bióloga y su instinto de proteger todo aquello que su abuela le había enseñado a valorar. El aire se tornó denso, y cada segundo que pasaba parecía congelarse, mientras sus músculos se tensaban, enfrentando un dilema entre lo que sabía que debía hacer y el miedo que la paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese momento culminante, la serpiente se movía con determinación, su cuerpo ondulando a gran velocidad. Mariana sintió que su respiración se tornaba irregular, cada latido retumbando en sus oídos. Atrapada entre el deseo de correr y la necesidad de actuar, la voz de su abuela resonaba con claridad en su mente, instándola a luchar, a no dejar que el miedo la venciera. Pero esa lucha interna la desgarraba. ¿Realmente estaba lista para convertirse en el guardián de unas crías que no eran suyas? La angustia la mantenía fija en el lugar. Estaba en un punto de quiebre. Lo que estaba a punto de suceder en la siguiente fracción de segundo la marcaría para siempre, y la pregunta eterna resplandecía en su mente: ¿sería capaz de enfrentar a muerte en nombre de la vida? Con la mirada fija en el enemigo que se acercaba, Mariana sintió que toda su historia, sus luchas y aspiraciones, se concentraban en ese instante, a la espera de un desenlace que podría cambiarlo todo. El cuerpo de Mariana se erigió de forma instintiva, sus pies firmes en el suelo mientras su mente comenzaba a formular un plan. La serpiente continuaba su avance, y el instinto primario de defensa de la madre loro la empujaba hacia la acción. Se dio cuenta de que había un propósito más grande que el miedo que la atrapaba, un impulso que resonaba con la sabiduría heredada de su abuela: proteger a los vulnerables era su compromiso. Con una respiración profunda, Mariana sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. Un destello de resolución iluminó su mente. Voy a hacerlo, se dijo. A pesar del peligro, comprendió que su formación como bióloga tenía que salir a relucir. No podía permitir que el temor la paralizara. Lentas y calculadas, sus manos buscaron en la mochila al lado de su equipo. Localizó un spray repelente, un elemento que siempre llevaba para disuadir a los animales más pequeños, aunque nunca había imaginado que lo utilizaría en una situación así. La serpiente, ahora a pocos metros de distancia, se detuvo y alzó su cabeza, sus ojos enfocados en la madre loro que se interponía entre ella y sus crías. Mariana sintió como el tiempo se estiraba. En lugar de rendirse al pánico, se concentró en el momento, preparándose mentalmente. Su objetivo no era matar a la serpiente, sino desviarla, un simple acto de protección. La naturaleza, así como la vida misma, estaba llena de matices, y sabía que tenía que jugar un papel en ese equilibrio. Con un movimiento decidido, Mariana desenfundó el spray y apuntó hacia la serpiente.
«Fuera de aquí», y gritó, consciente de que su voz resonaba tanto en el aire como en su interior. La serpiente, sorprendida por el rasguño del spray, se retorció y retrocedió, dudando de su ofensiva. Era su oportunidad. Mariana dio un paso al frente, lista para utilizar su voz y su acción como su mejor arma. El corazón le latía con fuerza mientras la madre loro dio un grito desafiante, como si supiera que Mariana era una aliada. Juntas, lanzaron el mismo mensaje: no hoy. El poder de ese instante fue transformador. Mariana se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a los loros, sino también reescribiendo su narrativa personal, estaba dejando atrás la vulnerabilidad y asumiendo el rol de protectora, pero el momento no tenía total resolución. A pesar de sus esfuerzos, la serpiente se mostró renuente a rendirse. Esa resistencia encendió en Mariana las chispas de la lucha interna que había mantenido contenida por tanto tiempo. La clara definición de su responsabilidad como bióloga se mezcló con un nuevo propósito, no solo documentar la vida silvestre, sino también defenderla activamente. En esos instantes, mientras la serpiente reconsideraba su estrategia, Mariana sintió un sudor frío en su frente, y una presión creciente en su pecho. Había en juego más que la vida de esos loros, era una batalla por su autoconfianza y su propósito. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su propio bienestar por la armonía de lo que la rodeaba? Esa decisión podría definir su desarrollo futuro, ser una mera observadora o entrar a formar parte activa del ciclo de la vida. Con una nueva claridad, Mariana apretó su agarre en el spray y planteó en su mente dos senderos, el miedo o la acción. Sabía que solo una elección podría abrirle las puertas a la evolución personal que anhelaba. Adelante, la serpiente, ahora más astuta, se deslizó nuevamente hacia ella. Mariana entendió que el conflicto no había hecho más que comenzar. La pregunta ahora resonaba con fuerza en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su mundo? Mientras el aire vibraba con la tensión, Mariana se preparó para el siguiente paso decisivo. Mariana tomó una respiración profunda, su mente ahora enfocada en el instinto natural que emergía con fuerza. La serpiente, atrapada en un juego psicológico, la observaba con una mezcla de curiosidad y desafío. En ese momento, no era solo la madre loro quien besó de protección, sino también su propia esencia, el deseo que había reprimido por tanto tiempo, actuar con valentía. Mientras la serpiente abría un poco su boca, preparada, Mariana sintió un impulso casi imperativo. No puedes retroceder ahora, se dijo, consciente de que su formación académica y su vida profesional hasta ese instante eran el resultado de una intrincada red de decisiones. Cada paso que había dado la había traído a este momento decisivo. Abandonar lo conocido, lidiar con la natural adversidad y demostrar que su amor por la biología iba más allá de la mera observación. La serpiente se lanzó hacia la madre loro, y en un parpadeo, Mariana tomó su decisión. En lugar de esperar a que la serpiente cargara, ella se movió rápida y decididamente, apuntando el spray de manera precisa. ¡Aguanta! Dejó escapar un grito, sintiendo como las palabras anclaban su entereza en el momento. El aerosol se convirtió en su aliado. Al iniciar el caos en el aire, la serpiente se sintió amenazada, su movimiento se volvió errático. Las decisiones se formaban en su mente, visualizaba el desenlace de cada acción. Podía optar por retirar el spray y huir hacia la seguridad, pero eso equivaldría a renunciar a su propósito, a su deseo de ser parte activa del ecosistema que tanto amaba. Mientras la serpiente se replegaba, Mariana reflexionó. Había un nuevo desafío en el horizonte. No se trataba solo de una serpiente amenazadora ni de una madre loro en peligro. De repente, la lucha era contra la imagen que había construido de sí misma como científica, la idea de una observadora pasiva, limitada por su preocupación y dudas. ¿Acaso ese instante no era una oportunidad para redefinirse, una chance de extender su mano al cambio? El sudor corría por su frente, el corazón retumbaba en su pecho. Cada latido resonaba como un tambor, empujándola hacia adelante. Al ver a la madre loro, que aún defendía su nido con tenacidad a pesar de la inminente amenaza, Mariana percibió que ese era un símbolo de resistencia, un eco de su deseo de no rendirse. La lucha por el nido debía ser un reflejo de su propia lucha por la vida. Mirando de nuevo a la serpiente, sintió que detrás de su instinto de supervivencia, había algo más grande en juego, un reflejo de su propia batalla. Con su mente cazando oportunidades, decidió que necesitaba ampliar su enfoque. La defensa de los loros significaba un cambio radical en su trayectoria, sería más que observadora. Se planteó: debo educar, crear conciencia de la importancia de preservar riesgos como este, no solo en la naturaleza, sino también dentro de mí misma. Cuando la serpiente retrocedió, Mariana sintió que su fuerza había crecido,
una energía vibrante la envolvía. El empoderamiento se instauró en su ser, un sentido renovado de propósito que le avisaba que no había vuelta atrás, era solo el inicio de su transformación, pero la adrenalina en su cuerpo aún palpitaba intensamente mientras la madre loro finalmente se acercaba de nuevo a sus crías. Con ese gesto, Mariana entendió que había dado un paso crucial no solo por ellas, sino también por sí misma. Había atravesado una puerta y aunque el futuro era incierto, estaba dispuesta a enfrentarlo con toda la determinación que había cultivado en ese instante crítico, pero un movimiento en el horizonte le atrapó la atención. La serpiente no se había ido, simplemente había encontrado una nueva estrategia. La lucha apenas comenzaba, y Mariana debía prepararse para lo que vendría a continuación. ¿Hasta dónde llegaría para proteger lo que valoraba? La respuesta se avecinaba, y el desafío se había intensificado una vez más. Mariana se sintió sumergida en un mar de emociones encontradas. Había enfrentado a la serpiente, sí, pero el verdadero desafío estaba por delante. El enemigo no era simplemente ese reptil acechador, sino la duda que amenazaba con socavar su reciente resolución. ¿Era realmente capaz de convertirse en una defensora activa de su entorno? Las palabras que había pronunciado aún resonaban en su mente: debo educar, crear conciencia. Sin embargo, el camino hacia esa transformación no era claro. Mientras el sol se ocultaba tras el bosque, el escenario parecía una metáfora de su lucha interna. Las sombras se alargaban y el aire se volvía denso. Comenzó a platicar algunas ideas en su mente. La inteligencia emocional que había cultivado en años de estudio se manifestaba con fuerza. Sabía que este momento no debía ser un punto aislado en su vida, sino el mecanismo que impulsaría su crecimiento. Todo lo que había aprendido sobre conservación, educación ambiental y el equilibrio ecológico ahora no solo debía ser parte de su discurso, sino de su acción. Se sentó en una roca, observando la seguridad de la madre loro que había rescatado. La vida silvestre, con su caos y su belleza, le enseñaba constantemente. Esa madre había actuado por instinto, pero Mariana sabía que también podía unir su conocimiento y pasión para actuar de manera calculada. En ese instante, las palabras de su mentor resonaron en su memoria: la educación es la clave para la conservación. Esa noche, determinó su propósito. Debía involucrarse más en la comunidad científica, compartir sus experiencias, ofrecer talleres sobre cómo interactuar de manera responsable con la fauna y flora local. Pero también, necesitaba crear un espacio donde la gente pudiera hablar de sus miedos y dudas, donde el aprendizaje no se cerrara en las paredes de un aula, sino que se expandiera en el bosque mismo. Sin embargo, era consciente de que el cambio no vendría sin sus desafíos. A medida que avanzaba en su nuevo camino, se imaginaba a sí misma enfrentando críticas, luchando contra la apatía. Era esencial que su propia lucha interna no se manifestara como limitación, sino como un catalizador. Cualquier inseguridad tendría que transformarse en motivación. El ritmo de su respiración se hizo más constante. Con cada exhalación sentía que la serpiente ahora era un símbolo de todo lo que había de enfrentarse, no solo a nivel exterior. Decidió que cuando regresara a su laboratorio, llevaría consigo el relato no solo de una madre loro y su cría, sino de su propia lucha por redefinirse. El nuevo día traería oportunidades para practicar la valentía. Pero justo en ese momento de revelación, el sonido de hojas crujientes interrumpió su concentración. Giró la cabeza y allí estaba, la serpiente, ahora más cercana, como si hubiera secundado su reflexión, como si desafiara su resolución. La tensión creció en su interior. ¿Qué haría? Ataques directos no eran la respuesta. Necesitaba usar la estrategia. Pero, más allá de eso, ahora tenía otra batalla personal que lidiar: la confrontación de su niño interior asustado, ese que a veces temía al fracaso. Mariana se levantó con determinación, sabiendo que debía enfocar su energía en proteger lo que valoraba, en enfrentarse a esa representación de sus propios temores. ¿Realmente podría cruzar esa línea? En su mente se formó una pregunta crítica: ¿estás lista para enfrentarte a tu propia serpiente? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, nuevas verdades que transformarían su camino por completo. Mariana despertó al amanecer con la certeza de que su vida estaba en la cúspide de un cambio paradigmático. La imagen de la serpiente aún pululaba en su mente, no solo como un reto físico, sino como un símbolo de todos sus miedos internos. Sabía que no podía permitir que el miedo dictara su vida, y eso la motivó a dar el primer paso. El día comenzó con un cambio en su rutina.
Incorporó una sesión de meditación al inicio de su jornada, algo que había postergado durante mucho tiempo por considerar que no tenía tiempo para ello. Esta pausa que se había dañado a sí misma era, contrariamente, lo que necesitaba para estabilizar su mente. Durante esos breves minutos de introspección, se planteó metas concretas, visualizando el impacto que quería tener sobre el mundo natural, y más importante aún, sobre sí misma. Decidió que aquel sería el primer día de su nueva vida. Mariana se dirigió al laboratorio con un ímpetu renovado. Sus primeras tareas consistieron en recopilar investigaciones sobre la importancia de la educación ambiental y de su papel en la preservación de especies. El entusiasmo la invadió, mientras que las páginas se convertían en un lienzo donde pintar su futuro. No obstante, al sumergirse en esos estudios, un eco de duda resonaba persistente en su interior. Su perfeccionismo se asomaba, amenazando con aplastarla bajo su propio peso. La imagen de ser criticada por sus métodos, así como la idea de que sus ideas pudieran no ser suficientemente impactantes, creaban una tensión en su pecho. Sin embargo, recordó la voz de su mentor: no se trata de ser perfecta, se trata de ser auténtica. Fue así que escribió su primer borrador de taller. Sería un espacio de aprendizaje no solo teórico, sino práctico, donde la teoría se fusionaría con la experiencia directa en el campo. Quería que sus participantes sintieran la conexión que ella había desarrollado con la naturaleza, para que cada uno de ellos pudiera convertirse en un defensor apasionado del mundo salvaje. Mientras organizaba ideas, una pequeña chispa de creatividad surgió. Decidió incorporar cuentos de experiencias personales en su taller, historias de encuentros con animales silvestres que le enseñaron lecciones valiosas. Sería un esfuerzo por humanizar su mensaje, una estrategia que esperó resonaría más con un público diverso. Sin embargo, cuanto más se acercaba a su fecha de presentación, más se amplificaban sus sentimientos de inseguridad. Las inseguridades brotaron, tratándola de desviar del camino trazado con tanto esfuerzo. ¿Que si no llego a la gente?, se preguntaba con preocupación. Las comparaciones con colegas establecieron un velo gris sobre su ánimo. Contuvo la respiración, enfrentando el impulso de abandonar todo. Pero justo en el instante en que el miedo se tornó abrumador, la imagen de la madre loro rescatando a sus crías cruzó su mente. Si ella pudo enfrentarse a la serpiente por el bien de su descendencia, ¿por qué ella no podría enfrentar sus propios demonios? Con esa determinación emergente, Mariana se abocó a escribir, llenando hojas y más hojas de contenido. Comenzó a compartir sus ideas con colegas cercanos, buscando retroalimentación. De esta manera, construiría no solo un espacio de enseñanza, sino también de aprendizaje mutuo, un viaje que conectarían a través de la naturaleza. Porque la verdadera enseñanza, comprendió, reside en el intercambio de experiencias, en la creación de un diálogo. Mientras el día de su primer taller se aproximaba, Mariana sintió que la serpiente que había representado sus temores comenzaba a disolverse. Y aún así, en las sombras de sus pensamientos, una nueva pregunta surgió: ¿realmente estaré preparada para enfrentar a aquellos que se oponen a la conservación? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero el eco de su propia voz asustaba. El día del taller sería decisivo, un momento que podría transformarla para siempre. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante las críticas y de conectar con aquellos que, como ella, querían cambiar el mundo? Mariana despertó esa mañana con el corazón acelerado. Era el día del taller. Con el último resquicio de indecisión aún latente en su interior, decidió prepararse mentalmente. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, eligió un enfoque resolutivo, visualizó cada detalle del día, desde el rostro de los asistentes hasta el lugar donde compartiría sus historias. Las técnicas de respiración que había practicado la ayudaron a establecer un estado de calma genuina. A medida que se vestía, Mariana se observó en el espejo con detenimiento. ¿Era realmente la misma persona que había vacilado ante la serpiente en el bosque? En ese reflejo, notó una chispa de determinación. Había llegado la hora de abrazar su autenticidad y el mensaje que tanto anhelaba transmitir. Al llegar al laboratorio, la atmósfera se sentía vibrante. Sin embargo, el eco de sus inseguridades todavía zumbaba en su mente. La disposición de los asientos se ajustaba como un presagio de lo que vendría. Cada silla ocupada era un recordatorio de la responsabilidad que asumía. Mariana se preparó un par de minutos previos a la llegada de los participantes. En esos momentos de silencio, reafirmó su propósito y la pasión que la guiaba. Cuando finalmente el grupo empezó a llegar, notó una diversidad que la sorprendió. Había desde estudiantes hasta profesores y apasionados por la naturaleza. Con cada rostro que se le acercaba, surgió un nuevo matiz de entusiasmo en ella.
Al dar la bienvenida, sintió como una mezcla de nerviosismo y emoción se apoderaba de ella. Pero en vez de paralizarla, esa energía se transformó en motivación. Al iniciar la presentación, compartió su experiencia con la madre loro y las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Las historias de su infancia, llenas de fallas y aciertos, resonaron con la audiencia, casi como si pudieran sentir el latido de su conexión con la naturaleza. Cada relato los llevó a un viaje compartido, en donde transformó esos peligros del pasado en lecciones reflexivas sobre la conservación, pero mientras avanzaba, a medida que se sentía más segura, también surgieron voces de crítica. Algunos cuestionaron su enfoque, resaltando la falta de rigor científico en sus historias personales. En esos momentos, Mariana sintió que el aire se cortaba. Sin embargo, en lugar de ceder al desánimo, comenzó a elaborar respuestas que se sustentaban en su comprensión desarrollada durante años de estudio. Era como si la serpiente, en lugar de ser un símbolo de miedo, se hubiera convertido en su guía, recordándole que la autenticidad era su mayor fortaleza. A lo largo del taller, sus defensas comenzaron a caer, y fue capaz de reconocer el valor de esas críticas. En el cruce de opiniones, vio la oportunidad de encontrar puntos en común, de convertir la conversación en un diálogo constructivo. Las preguntas de los asistentes no solo revelaban dudas, sino también una auténtica curiosidad por lo que estaba compartiendo. La energía del taller alcanzó su punto más alto cuando un joven, después de escucharla, se puso de pie. «Me gustaría saber cómo puedo involucrarme en la conservación», exclamó. Esa pregunta vibró en su ser, mostrándole que su mensaje había calado profundo. En ese instante, sintió que todas sus inseguridades eran insignificantes frente a la posibilidad de inspirar acción. Al culminar, Mariana se sintió agotada pero inmensamente satisfecha. Había desafiado sus propios miedos y enfrentado lo que temía. Al salir, una sensación de libertad reemplazó la tensión que había llevado durante días. Pero mientras recogía sus cosas y se preparaba para irse, una pregunta surgió en su mente: ¿podría realmente convertirse en una voz influyente en el mundo de la conservación? Más allá de este taller, la respuesta se asomaba, pero el camino estaba lleno de desafíos. Su segundo taller se acercaba, pero esta vez, tendría que enfrentarse a un oponente mucho más inesperado: el escepticismo de un crítico destacado en el ámbito. Su creciente determinación la impulsaba, pero dentro, una nueva serpiente comenzó a moverse. ¿Sería capaz de enfrentar las críticas en un entorno más amenazante? La semana siguiente transcurrió entre una mezcla de emociones para Mariana. La satisfacción del éxito en su primer taller mantenía viva su chispa, pero la expectativa del segundo la mantenía despierta por las noches. La sombra del crítico que asistiría se erguía frente a ella, como una serpiente dispuesta a atacar. Esa ansiedad, sin embargo, no era una carga, sino una motivación. Al día siguiente, decidió tomar una acción concreta. Se sentó a investigar a fondo sobre el crítico, indagando su trayectoria, sus publicaciones y sus opiniones pasadas sobre la conservación. Con cada artículo, cada crítica, Mariana comenzó a forjar una estrategia. Comprendió que no debía ver a su oponente como un enemigo, sino como una oportunidad para afianzar y enriquecer su mensaje. Mientras leía, una revelación tomó forma en su mente: necesitaba ser más que una narradora de historias. Debía armonizar sus experiencias personales con datos concretos que validaran su enfoque. Se propuso desarrollar un contenido más robusto, intercalando su narrativa emotiva con estadísticas y estudios relevantes. Esta revelación no solo amplificaba su autoridad, sino que también le calcificaba una confianza renovada. Mariana comenzó a plasmar sus ideas en papel. Organizó su presentación, destacando no solo sus vivencias, sino también las evidencias científicas que sostendrían cada afirmación. El proceso resultó catártico. Al escribir, sentía que la serpiente que había temido se convertía en un símbolo de transformación, una guía hacia su potencial completo. Los días pasaron y Mariana se volcó por completo en la preparación. Sin embargo, no pudo evitar la sensación de que había algo más profundo en juego: su relación con ella misma. Comenzó a cuestionarse por qué la opinión de un crítico pesaba tanto en su mente. ¿No era su voz igualmente válida? ¿Era su experiencia menos importante que un título académico? Cada reflexión la acercaba más a la raíz de sus inseguridades y le daba la oportunidad de replantear su valor personal. Finalmente, el día del segundo taller llegó. El ambiente en el laboratorio era diferente. Mariana pudo sentirlo en la energía que emanaba de los asistentes. Tomó un momento para respirar y conectarse con el espacio que había de construir.
A medida que comenzaba su exposición, notó la presencia del crítico en la última fila. Su mirada, perspicaz y analítica, hacía que su corazón latiera más rápido. Mientras hablaba, la confianza que había cultivado la sostenía. Cada palabra brotaba con una mezcla de anécdotas personales y hechos verificables. Sin embargo, no era solo una presentación, era un establecimiento de puentes. A medida que avanzaba, buscaba la conexión con su audiencia, haciéndoles partícipes de sus descubrimientos. El crítico no tardó en interrumpir. Si bien tu historia es inspiradora, carece de un contexto más amplio, lanzó, sus ojos desafiantes. Mariana sintió como su estómago se apretaba, pero esta vez, el miedo no la dominó. Con una respiración profunda, recordó el propósito de su mensaje. En lugar de caer en la trampa de la defensa, se preguntó cómo podía transformar aquella crítica en un diálogo. Aprecio tu observación. Es justo en ese contexto donde la ciencia y la vida real pueden interactuar. Permíteme compartir datos que soportan la conexión que he descrito, respondió, mientras su mente trazaba conexiones rápidas entre su narrativa y la evidencia que había preparado. La conversación fluyó, y lo que comenzó como un enfrentamiento se transformó en un intercambio de ideas. Mariana, revitalizada por la energía del intercambio, se sintió más viva que nunca. Al final del taller, la sala estalló en aplausos. Se dio cuenta de que había desafiado no solo al crítico, sino también sus propias inseguridades. Sin embargo, al salir, una nueva pregunta la asaltó: si había conseguido esto, ¿qué otros límites podría desafiar? La posibilidad de llevar su mensaje a niveles más altos la excitaba, pero también traía consigo el peso de los siguientes desafíos. ¿Sería capaz de dar ese salto? El eco de los aplausos resonaba en la mente de Mariana mientras caminaba hacia la salida. La adrenalina del taller aún corría por sus venas, pero la pregunta que había surgido como un susurro se transformó en un grito interno: ¿qué más era capaz de lograr? La sensación de haber superado una barrera en su comunicación la llenaba de energía. Había descubierto un nuevo nivel en sí misma, un espacio donde el diálogo y la conexión se entrelazaban. Sin embargo, el desafío que enfrentaba ahora era más interno. Los días posteriores se convirtieron en una búsqueda introspectiva. Un día, sentada en su pequeño estudio, decidió que era momento de rediseñar su enfoque. La experiencia del taller le había demostrado que no solo debía hablar sobre conservación, sino también fomentar una pasión por el tema en su audiencia, algo que insistía en considerar un desafío creativo clave. Necesitaba explorar las diferentes formas en que su mensaje podía presentarse. Así que, decidió escribir una serie de artículos que mezclaran ciencia con narrativas cautivadoras. Se propuso salir de su zona de confort, hacer que su voz resonara más allá de los talleres. Mariana recordó que, más que una comunicadora, era una guía en un viaje de descubrimiento. Este enfoque la llevó a instituir una rutina de escritura más férrea. Cada día, se sentaba con un cuaderno, dedicando horas a plasmar pensamientos, esbozos y datos que podrían ser transformados en relatos vibrantes. Sin embargo, también comenzó a sentirse insegura nuevamente. ¿Qué pasaría si sus palabras no resonaban? Esa ansiedad, que al principio la paralizaba, empezó a transformarse en un impulso, alimentando una llama dentro de ella. Los artículos tomaron forma y pronto decidió enviarlos a diversas revistas y plataformas digitales. Cada respuesta comprometida se convirtió en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad profesional. La incertidumbre la seguía azotando, pero había una diferencia. En lugar de desanimarse, reflexionó sobre cómo cada crítica, cada opinión, eran oportunidades de crecimiento. En medio de este proceso, se sintió como una mariposa que se esforzaba por salir de su capullo. Liberar su autenticidad la empoderaba. El verdadero desafío llegó cuando se enteró de una exposición anual de conservación que se celebraría en su ciudad. Este evento atraía a figuras influyentes del ámbito ambiental, incluidos muchos críticos y profesionales reconocidos. La idea de participar la entusiasmó y asustó a partes iguales. Si bien era consciente de que las probabilidades estaban en su contra, sentía que había encontrado su voz y su misión. Sin embargo, aquella oportunidad no era solo otra presentación. Era un campo de batalla emocional, donde no solo pondría a prueba su capacidad de comunicar, sino también su disposición a luchar por lo que creía. Mientras se preparaba para la exposición, se dio cuenta de que el reto no se encontraba solo en la ejecución de su propuesta. Era, sobre todo, un examen de su valentía personal. Hacer lo que amaba y hacerlo frente a quienes la habían menospreciado podría representar una liberación definitiva para ella. Al enfrentar su temor,
comprendería que la opinión de los demás no definía su valía. El día de la exposición, Mariana respiró hondo frente al espejo. Sus ojos reflejaban una confianza forjada en el fuego de la experiencia. Al dar el primer paso hacia el escenario, supo que lo que estaba en juego era más que una presentación. Era su esencia misma. Al comenzar a hablar, se dio cuenta de que, no importa lo que dijeran o pensaran los críticos que había allí, ella era la arquitecta de su propia narrativa. Sin embargo, en el fondo de su mente, la inquietante pregunta que había surgido anteriormente todavía latía: tras este episodio, ¿qué camino tomaría? ¿Quién sería Mariana al final de esta batalla personal? La determinación que sentía en esos momentos se convertía en un nuevo preludio de oportunidades. Sería capaz de no solo mostrar su historia, sino también de aprender de aquellos que habían sido sus detractores. Mariana había logrado captar la atención del público con su exposición, pero lo que realmente la mantenía despierta por las noches eran las posibilidades que se abrían ante ella. La resonancia de su presentación había colmado su ser de energía, pero también trajo consigo un zumbido de dudas. Esa primera sensación de triunfo se transformó rápidamente en una mezcla de euforia y ansiedad. ¿Sería capaz de sostener ese nivel de conexión y comunicación en el futuro? Al regresar a casa, la inseguridad se presentó de nuevo como sombra persistente. Las preguntas retumbaban en su mente: ¿realmente estaba equipada para ser una voz respetada en el ámbito de la conservación? ¿Qué pasaría si este éxito momentáneo no se traducía en un compromiso duradero con su causa? No podía dejar que esas preguntas la detuvieran, más bien, las utilizó como escalones hacia un nuevo nivel de autoconocimiento y profesionalismo. Mariana se entregó a la investigación sobre los temas que había esbozado en su discurso. Pasaba horas en bibliotecas y en su computadora, devorando literatura científica y estudios de caso. Cada fragmento de información era una chispa que alimentaba su deseo de compartir conocimientos. Al mismo tiempo, se permitió explorar las emociones en su escritura. Quería que sus artículos no solo educaran, sino que también tocaran el corazón de quienes los leyeran. Decidió que cada pieza llevaría consigo una historia personal, su conexión con la naturaleza, las experiencias que la habían llevado a luchar por la conservación. Con el paso de las semanas, el ciclo de creación y revisión se convirtió en una rutina, una danza en la que Mariana comenzaba a encontrar su ritmo. Sin embargo, las sombras de la duda aún acechaban. Se encontraba ante una encrucijada importante: ¿debería arriesgarse más, presentando sus ideas en foros internacionales o programas de radio? Esa posibilidad la llenaba de miedo, pero, a la vez, la excitaba. Un día, sintió que debía tomar el salto. Mientras perfilaba una propuesta para un programa de entrevistas sobre conservación, su mente se llenó de imágenes de cara a un público en vivo. Cerró los ojos y respiró, imaginando a personas escuchando atentamente su historia. La idea de inspirar a otros, de convertirse en un puente entre la ciencia y la comunidad, era lo que la impulsaba hacia adelante. Pero aún faltaba un elemento crucial: debía confrontar su miedo a ser juzgada. Cuando recibió respuesta a su propuesta de entrevista, la mezcla de ansiedad y emoción estuvo a punto de desbordarse. La productora se mostró interesada, pero también temía que los críticos se pronunciaran sobre su desempeño. Sin embargo, en lugar de dejarse atraer por la parálisis, utilizó esa presión como combustible. Se tomó como un reto personal. Esta no sería solo una entrevista, sino una oportunidad para cimentar su lugar en el campo que tanto amaba. En las semanas que siguieron, Mariana se dedicó a practicar y reflexionar. Cada día se paraba frente al espejo, ensayando su discurso, analizando las reacciones potenciales del público y de los entrevistadores. Este ritual la llevó a dar el siguiente paso: elegir qué era lo que realmente quería comunicar. No solo se trataba de hechos, quería transmitir su pasión de manera auténtica y finalmente, cuando llegó el día de la grabación, la detención del tiempo fue casi palpable. Mariana sintió el peso del mundo en sus hombros, pero también una chispa de euforia. Con una determinación renovada, supo que no sería la última vez que se lanzaría al vacío. Sin embargo, mientras se preparaba para el primer segmento de la entrevista, una profunda confesión se le escapó. Llena de vulnerabilidad, ¿habría realmente dominado su propia voz o todavía quedaba un largo camino por delante? La verdad es que cada paso que daba estaba definiendo su narrativa, y lo que se desarrollaría a continuación podría transformarlo todo. Mariana estaba a punto de descubrir que el camino de su crecimiento personal había comenzado a entrelazarse indisolublemente con el de su carrera profesional, y que ambos, a su vez, se hallaban repletos de lecciones por aprender. Mientras la cámara comenzaba a funcionar, un susurro de valentía emergía en su interior:
pero la inquietud persistía. ¿Qué repercusiones tendría esta elección en su vida, y qué desafíos la esperarían en el próximo capítulo de su viaje? Mariana, después de aquel intenso día en el bosque y de su posterior transformación personal, se encontraba en un punto decisivo de su vida. La experiencia vivida la había marcado de una manera profunda, había luchado no solo por la supervivencia de los loros, sino también por la reivindicación de su propio papel en el mundo natural. La decisión de ser parte activa en la defensa del ecosistema ya no era solo un impulso, sino un compromiso inquebrantable que resonaba en cada fibra de su ser. Durante las semanas siguientes, su vida tomó un nuevo rumbo. Los talleres que había comenzado a dictar se convirtieron en espacios vibrantes de aprendizaje y conexión. No solo compartía su conocimiento sobre la biología y la conservación, sino que también abordaba sus experiencias personales, las luchas internas que había superado y cómo esas lecciones se entrelazaban con su trabajo. Cada persona que asistía a sus charlas se convertía en testigo de su crecimiento, y a su vez, Mariana empezaba a ver cómo cada uno de ellos también buscaba su propio camino hacia el cambio. La energía en su laboratorio resonaba con entusiasmo. Mariana organizó grupos de discusión, donde los participantes compartían sus propias historias y motivaciones. Pronto, se dio cuenta de que lo que ella había enfrentado resonaba en muchos otros, cada quien batallaba sus propias serpientes, metafóricas y reales. Esa conexión instantánea la empoderaba y la educaba al mismo tiempo. Ella era ahora un puente entre el conocimiento científico y la experiencia vivida. Un día, mientras revisaba las estadísticas de asistencia a sus talleres, notó un impulso significativo en el interés de la comunidad por participar en proyectos de conservación. Este crecimiento no solo era un número, era la manifestación de la confianza que estaba cultivando en otros y, a su vez, en ella misma. En ese momento, Mariana se sintió completamente capaz de liderar un movimiento más amplio. No era solo una bióloga y narradora de historias, se había convertido en una activista de la conservación. Sin embargo, a medida que se adentraba más en este nuevo rol, se dio cuenta de que todavía había espacio para más desafíos. La oportunidad de exponer su trabajo en una conferencia nacional sobre conservación se presentó. La emoción la invadió y, al mismo tiempo, una vieja amiga llamada inseguridad también reapareció. Aquel pensamiento de que no estaba preparada para un público más grande surgió, pero esta vez decidió abordarlo de frente. He vencido obstáculos mayores, se recordó a sí misma, y esta es solo otra oportunidad para crecer. Los días previos a la conferencia se convirtieron en una mezcla de preparación meticulosa y momentos de introspección. Mariana recopiló datos, historias significativas de sus talleres y ejemplos de cómo la participación comunitaria podría transformar acciones de conservación en cambios reales. Su discurso no se enfocaría únicamente en el conocimiento técnico, sino que buscaría inspirar a la acción, alimentando esa chispa de interés que había comenzado a florecer en su comunidad. Al llegar el día de la conferencia, un mar de rostros desconocidos la observaba desde el público, pero en lugar de desvanecerse en la ansiedad, sintió una ola de determinación. Con cada palabra que pronunciaba, recordaba las razones que la habían llevado hasta ahí, los loros que había defendido, la madre loro que había encendido su lucha. Cuando finalizó, no solo recibió aplausos, sino miradas de admiración y preguntas curiosas que la llevaron a un diálogo enriquecedor. La transacción fue más que un simple discurso. Mariana estableció un lazo con cada asistente, participando en un intercambio de ideas que faró sobre la conservación y la comunidad. Se hizo evidente que su transformación había llegado a su clímax, y ese momento marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Al finalizar la conferencia, con la sensación de logro fluyendo dentro de ella, Mariana sonrió. Había encontrado su voz, una que no solo defendía la naturaleza, sino que inspiraba a otros a unirse a la causa. Se dio cuenta de que no necesitaría enfrentarse a serpientes de manera física, porque la verdadera batalla había sido enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Ahora, sentía que podía seguir adelante, con confianza sólida en su propósito y en sus acciones. Mariana había conquistado su propio espacio, con claridad en su misión de educar y empoderar a quienes la rodeaban. La conexión final le hacía entender que su camino nunca volvería a ser el mismo, cada paso hacia adelante estaría marcado por el compromiso y la pasión que había cultivado. Había traspasado la frontera de ser solo una observadora pasiva de la naturaleza a convertirse en una guardiana activa de su entorno. El futuro, lleno de promesas de crecimiento y oportunidades de cambiar el mundo, la esperaba ansiosamente. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Todas estas acciones hacen una diferencia real en nuestra comunidad.